¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Chevrolet Silverado 1500 ZR2 Bison 2023. Vamos a verlo. General Motors y Chevrolet merge en el año 1918 y para competir contra el Ford TT, que vendría a ser la camioneta que ofrecía Ford, su archirrival, sacaron una camioneta que se llamaba Chevy Trax. Esa perduró por muchos años, hasta 1941, cuando apareció la serie AK. Esa perduró hasta el 47 y luego apareció la Chevrolet Advanced Design Series entre el 47 y 55. Luego la Task Force entre el 55 y 59, la CK, muy conocida, entre el 59 y finalmente apareció la Silverado, conocida como la Cheyenne, en México en el año 99. Esta vendría a ser su cuarta generación y apareció en el año 2019. Rápidamente sobre sus dimensiones, esta camioneta tiene una distancia entre ejes de 147.53 pulgadas. Esos son 3,75 metros aproximadamente. Su largo total 232 pulgadas, 5.9 metros. En cuanto a su ancho, 81.24 pulgadas. Esos son 2,63 metros. La altura, 78.4 pulgadas o 1.99 metros. La distancia con el piso son 11.1 pulgadas o 28 centímetros. O sea que tiene una buena distancia con el piso. El ángulo de ataque son 32.5 grados. Así que definitivamente es una camioneta que ha sido pensada para aprovecharla y disfrutarla fuera de la ruta. Al frente tenemos el enorme domo, muy bien esculpido. Le da muchísimo músculo, teniendo un motor claramente 6.2 litros, lo vemos aquí, naturalmente aspirado. El mismo motor que habíamos visto en la AT4X. Me gusta el contraste de colores que estamos viendo aquí, el negro y el azul. Este tipo de conductos no son funcionales, así que es una cuestión completamente estética. Se ve futurista, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Me gusta muchísimo cómo se ve este camión. La textura que vemos aquí en la parrilla, vemos los pasos de aire son bastante amplios y allá al fondo podemos ver las persianas. Se han preocupado en ponerle un sistema de iluminación integrado aquí en las líneas horizontales. Vemos el emblema de Chevrolet. Tiene el paso de aire dentro de este. Ya lo habíamos visto en otros productos de Chevy. Me gusta cómo marcado con esta línea roja. Está destacando mucho más el emblema. Lo lleva muy orgulloso. Bajando un poco, vemos los paragolpes. Los AEB, estos son especiales para este vehículo, son metálicos como deberían tenerlo todas las pickups. Me llama la atención el gancho que encontramos para rescate o ser rescatado. Estos normalmente son mucho más amplios. No estoy seguro qué tan funcional sea esto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Normalmente son mucho más amplios, puedes pasar un gancho, puedes pasar sogas anchas. Aquí no. Vemos un poquito de textura al lado de los faros neblineros. Subiendo un poco, esto parecía que fuera un escalón al frente, en la parte baja de los faros principales. Bueno, sí, definitivamente este es un escalón, no me había fijado en eso. El sistema de iluminación, LEDs y proyección, no vemos faros incandescentes. Vamos a irnos abajo, vamos a ver los escudos, sí, metálicos por supuesto. Y sabemos que tienen escudos protectores no solo para el motor, también la transmisión, los diferenciales y para el tanque de gasolina. Me gusta el frente, se ve muy imponente. Vamos a ver su motor. Miren estas gráficas. Aprovecho para mostrarlas porque de vez en cuando aparecen, otras veces no aparecen. Felizmente tiene asistencia. Ok, como se los había comentado, el motor que ofrece este camión es el V8, naturalmente aspirado, 6.2 litros, 420 caballos de potencia. Esos son 313 kilowatts a 5.600 revoluciones, 460 libras-pie de torque o 623 newton-meters a 4.100 revoluciones. La única transmisión que ofrece es una automática de 10 velocidades. En cuanto al consumo de gasolina, ya lo podrán intuir,
no consume poco, entre 14 y 17 millas por galón. Esos son entre 6.38 y 8.5 kilómetros por litro, o entre 18.83 y 14.12 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que este camión tiene un tanque de gasolina que puede alojar hasta 24 galones, esos son 91 litros, nos debería dar una autonomía aproximada entre 335 y 410 millas. Esos son entre 540 y 650 kilómetros. De 0 a 60 en 5.4 segundos, y la velocidad máxima está limitada a 115 millas por hora o 184 kilómetros por hora. Algunas observaciones debajo del capó. Tenemos un poquito unas barras. ¿Nos queda mucho espacio? No, no nos queda mucho espacio. La batería la tenemos sobre el eje, pero el motor realmente está ubicado detrás del eje delantero. La caja que aloja el filtro de aire lleva tornillos, pernos mejor dicho, así que necesitas herramientas para poder descubrirlo, abrirlo. Y fuera de eso no hay mucho más que mostrar. El líquido limpiaparabrisas lo tienen ubicado en el guardafango. Está elevada, así que definitivamente ayuda mucho este escalón que habíamos señalado antes. Y aquí en el techo, en el capó pueden ver que realmente no es funcional el domo que habíamos visto. Aunque fíjense acá, tenemos una entrada de aire y nos está diciendo que aquí no sopletear con agua. Ese conducto llega hasta claro, está tomando aire desde arriba. Eso es para prevenir que ingrese el agua. Entonces la capacidad de vadeo la puede maximizar. Por el lado encontramos estas ruedas de 18 pulgadas. Lo interesante aquí son los neumáticos todoterreno. Estos son los Goodyear Wrangler Territory. La medida son 275/70. Estos son neumáticos de 33 pulgadas. Esos son los más populares para hacer off-road. En cuanto a los rotores de freno, tenemos los delanteros de 13.5 pulgadas ventilados y de ancho 1.18. Eso, traduciéndolo a métricas, son 330 milímetros y 30 milímetros de espesor. Y en el eje posterior tenemos rotores un poquito más pequeños, 13.6 pulgadas por 0.79 o 345 por 20 milímetros. Sistema de suspensión Multimatic, excelente marca, desarrollada especialmente para los productos de General Motors. Eso incluye a los GMC. Me gusta el diseño. En la parte delantera vemos cómo esta línea se proyecta desde los faros delanteros y le dan forma a los guardafangos y caen un poco. El captador de luz lo vemos plano, se integra con la caja de carga un poquito por lo menos. La puerta posterior se ve bien amplia, bien grande. Esta es una versión Crew Cab, así que es la versión más grande en cuanto a cabinas. Vemos que aquí recién vemos el emblema Bison, es un sticker que se lo han puesto acá. Es por ahora el único lugar donde lo he encontrado. Otra de los accesorios que llegan con el paquete Bison es este protector, escalón, pero es muy pequeñito. Aquí podemos ver un poquito cómo el sistema Multimatic, los amortiguadores, lo vemos ahí al lado. Los escudos, emblemas AEV por American Expedition Vehicle. Y en la parte posterior no cambia mucho frente a lo que habíamos visto en las otras versiones del Silverado. Los faros bien integrados, son verticales. Me gusta cómo juegan con las profundidades, se ve muy bien. Están utilizando tecnología LED, pero también están utilizando bombillos incandescentes. Capacidad de carga de remolque son 8.900 libras. Eso se traduce a 4 toneladas. El tailgate funcional es un adicional de $500 aproximadamente. Ya lo hemos visto en otros productos.
tenemos dos botones. Uno cae completamente, es la función regular. Presionando el otro botón, cae la otra capa. Y finalmente se convierte en un escalón totalmente funcional con el que podemos subir y bajar de la caja de carga. El cobertor que tenemos aquí son $1,250 adicionales. Si vale la pena, yo creo que sí vale la pena. Primero, que protege las cosas que están dentro, la forma en que opera. Me jalo y va para allá. Tenemos la opción también de subir a través de esta manija de forma mucho más segura. Aprovechamos, ahí tenemos la ventana de la suegra, tenemos las cámaras, una que se integra al espejo. El sistema de iluminación también funciona bastante bien para la caja de carga. Tenemos anclas, tenemos un tomacorriente casero, el sistema de iluminación con tecnología LED, es luz blanca. Tenemos este lado también. Me sorprende que no tengo un switch para poder abrirlo aquí atrás, encenderlo aquí atrás. Ya está. Aquí vemos el emblema oscurecido en negro, el escudo AEB, y aquí también encontramos el paragolpe posterior también metálico. La rueda de repuesto es de las mismas dimensiones que encontramos en las ruedas que están ahora mismo puestas en el vehículo, así que hay que darle crédito a ello. Aquí vemos uno de los escudos que había mencionado antes para el diferencial posterior. Tubo de escapes dobles a ambos lados, sensores, cámaras. Muy completa la camioneta. Los materiales que estamos encontrando aquí son buenos, son plásticos con colchón y me parecen adecuados porque estos son fácilmente limpiables, se pueden limpiar fácilmente, son prácticos. Me gusta el contraste de colores que tenemos aquí con este amarillo brillante. Espacios de carga útiles. Los asientos posteriores vemos que mantienen el espacio adicional en la banca vertical. Eso ya lo habíamos visto en productos de GMC también. Vamos a sentarnos en ella. Tenemos, como pueden ver, una agarradera. Nos permite subir. La cantidad de espacio que tengo entre las piernas y los asientos. Tenemos también estos mats de plástico fáciles de limpiar. Tenemos vents de aire acondicionado, 2 puertos USB, calefacción para los ocupantes posteriores. Miren, aquí tenemos el domo en el techo. Eso permite maximizar el espacio. Miren la cantidad de espacio que tengo entre la cabeza. Tengo por lo menos 5 dedos y estoy bien sentado. Yo mido 1,80 m. El apoyabrazo central es amplio, sencillo. Tiene 2 espacios para vasos y botellas. Así que no hay problema ir en un viaje largo con esta camioneta. Para nada. Al contrario. No me molestaría para nada. A ver, vamos a verla. Por acá. Y aprovecho para mostrarles. Aquí tenemos cámaras de 360 grados. ¿Ven? El espejo es amplio, largo. Los materiales. Iguales a los que habíamos visto atrás. Quizás la mayor diferencia es que vemos este enchape que simula fibra, pero no es. Tenemos 2 memorias para el asiento del piloto. La botonería se siente bien, es clásica de lo que hemos encontrado en otros productos de Chevy. Los materiales en general son los mismos que hemos encontrado en todo el vehículo. Los cobertores, sistema de audio Bose, los lugares útiles definitivamente son útiles para llevar botellas, vasos. Los asientos, los mismos materiales que habíamos visto atrás. Vemos el emblema AEB aquí también. Tienen buen colchón, buen apoyo lateral. ¿Sí? Se sienten bien. Ajustes eléctricos, horizontal, vertical y ajustes lumbares.
Los mats AEB también los vemos aquí al frente con el emblema. Los pedales, no hay mucho que decir realmente. Mira, aquí aprovechan para crear un poco más de espacio. El útil. Ahora vamos a sentarnos en él. La integración es sencilla. Eso lo hemos visto en otros productos. Miren, las animaciones están muy buenas. Muy buenas. Súper. Aprovecho para contarles que las pantallas digitales en este caso son, el de instrumentos son 12.3 pulgadas. Vamos a encenderlo aquí al lado. 12.3 pulgadas y luego tenemos la pantalla digital de 13.4 pulgadas. Vamos a bajarle un poquito la intensidad del aire acondicionado. Ok. Tiene heads-up display, que quizás no se ve mucho ahorita por el reflejo de la luz. El volante clásico de las camionetas Chevrolet no ha cambiado para nada. Tenemos paletas detrás del volante para operar la transmisión automática de 10 velocidades. Los botones en el aspa horizontal, donde vemos sistema de cruise control activo, y a la derecha es para manejar el sistema de infoentretenimiento. El ajuste del volante, de la posición del volante, es eléctrico. Podemos ajustarlo telescópicamente y verticalmente. El diseño del panel no está mal, están jugando con profundidades, se siente bien. Aquí tenemos un poco de espacio útil detrás de la pantalla digital. Me gusta la integración de las dos pantallas, les ha quedado súper. Aquí vemos, debajo de la pantalla central vemos una barra con diferentes botones para controlar, por ejemplo, el sistema de mantenimiento de carril, los sensores de estacionamiento, el sistema de start-stop, abrir la compuerta posterior, botón de emergencia, control de tracción, hill descent y para bloquear los diferenciales. Un poquito de cromo, no está mal. Y el enchape que habíamos visto en las puertas delanteras también lo vemos presente. Como podemos ver, tiene calefacción calefacción y enfriadores para los asientos delanteros, el sistema de frenos para el remolque. Están jugando con materiales plásticos con buena textura, 2 puertos USB, espacios útiles para poner el teléfono con plásticos, así que súper, no va a estar rebotando. La palanca para controlar la transmisión se siente bien, es plana, está bien alineada con el apoyabrazo central, así que es cómoda para viajes largos. No puedo controlarla manualmente a través de ella. Aquí vemos el lugar especialmente creado para llevar los teléfonos móviles. Aquí sí tiene cargador inalámbrico. Aquí está un poquito escondido de la vista, así que lo hace mucho más seguro. 2 puertos USB, así que el cable puede venir directamente si que quieres conectar con Apple CarPlay y Android Auto. El espacio debajo del apoyabrazos está muy amplio. Buenos materiales. Aquí vemos los asientos nuevamente. ¿Tiene doble guantera? Sí, tiene doble guantera. Los materiales están buenos en la consola. Luego tenemos el espejo donde proyecta la imagen de video posterior. El tapasol con sistema de iluminación con tecnología LED es amplio y se puede ampliar un poco más hacia los lados. Tenemos un techo corredizo, sunroof. Vamos a acelerarlo un poquito. Un sonido discreto. Aquí al lado vemos los controles para el freno de emergencia. Es un botón, sistema de tracción a las 4 ruedas. El sistema de iluminación también está proyectado aquí. Se controla tanto el sistema de iluminación interno como externo. El heads-up display también tiene sus controles, no solo para controlar el ángulo y la iluminación, sino también la información proyectada en este. En cuanto al manejo de esta camioneta, es una camioneta muy cómoda. De eso no hay duda. Una cantidad de espacio súper generosa para los ocupantes delanteros y también los ocupantes posteriores. La ubicación de los controles para el conductor
me parece que están totalmente adecuados, muy bien pensados. Existen muchos, sobre todo en el panel de instrumentos. Recordemos que este vehículo tiene el sistema inteligente para conectar los remolques, porque este realmente es un vehículo concebido para el trabajo y tiene todos los sistemas electrónicos necesarios para facilitarte la vida y minimizar riesgos. Entonces, gente con experiencia o con poca experiencia remolcando, definitivamente van a encontrar un valor a este tipo de sistemas. La visibilidad es tremenda, la posición de manejo es de comando bien arriba. Me gusta mucho cómo se ven los domos en el capó, da una sensación de poder. La visibilidad hacia atrás está buena, no solo a través de los espejos, pero también tenemos cámaras de 360 grados que nos ayudan mucho. Estos asientos son cómodos, a pesar de que los materiales y el cojín no son los mejores o los más premium, hacen un gran trabajo. La posición de manejo en general, gracias a los controles eléctricos y las diferentes opciones que te dan, así como la posición del volante, hacen conseguir fácilmente la posición de manejo ideal sin importar la talla. Una cosa que creo que podrían mejorar es algunos materiales en el interior, teniendo en consideración que es una camioneta casi de $90,000, ya está entre las pickups premium. Yo creo que podrían mejorar un poquito más, por lo menos los enchapes, no sé. Pero en cuanto a funcionalidad, es un gran trabajo. A mí me encantan las pickups, me parecen los vehículos más prácticos que existen. Y este no es la excepción. Encontramos cierto ruido a través de los neumáticos, porque estos neumáticos todoterreno traen mucho ruido por la forma, la composición de ellos. Pero el desempeño de estos es significativamente mejor cuando uno hace off-road. Pero para uso diario, como estamos ahora en la autopista, en las calles, creo que es una camioneta justo. El único pero, por supuesto, es el nivel de consumo de gasolina. Pero por lo menos tienes un tanque de gasolina enorme. Este motor hace un gran trabajo, 420 caballos, 460 libras-pie de torque, hacen que esta camioneta de 2,5 toneladas no se sienta tan pesada. Y atravesando curvas, gracias a esta suspensión, la verdad que impresionante el desempeño de esta camioneta sobre el asfalto. Suena bien, no es muy exagerado el ruido. En general es una cabina tranquila. Está súper chévere. Por lo menos sobre el pavimento, no hace un mal trabajo, al contrario. Y cuando lo sacas del pavimento, también hace un muy buen trabajo. Por lo menos como Desert Runner, copia muy bien las imperfecciones del terreno. Muy, muy bien. Si vale la pena, por casi $90,000, yo creo que sí. Si la vas a usar como juguete, sacar a la familia a pasear y para trabajo, yo creo que justifica totalmente la inversión. Así que ya la tuvieron a la Chevrolet Silverado 1500 4-Wheel Drive ZR2, la edición Bison o Bison. El precio inicial de la ZR2 aquí en los Estados Unidos arranca en $71,600 aproximadamente. Esta edición Bison empieza aproximadamente en $81,500. Si te gustó este video, déjame un like, déjame un comentario. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. ¿Okay? Yo los veo muy pronto. No se mueran.